¿Qué tal, televidentes de nuestra tele internacional? Como siempre, es un gusto saludarlos. Hoy domingo, bienvenidos a Deportistas de Lujo. Hoy nos hemos venido a la lluviosa, por estos días, pista de atletismo en la Unidad Deportiva El Salitre, para hablar de un deporte y con una deportista que representa precisamente ese deporte, que no es tan conocido, pero que sin duda alguna es interesante. Por eso, nosotros vamos a meternos ya un poco más en el tema con Mayra Gaviria, a quien saludamos y a quien le agradecemos por estar con nosotros. Mayra, ¿qué tal? Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Sí, todo muy bien. ¿Por aquí? Casi siempre. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, últimamente la lluvia es la que ha acompañado a este sector, pero no es un obstáculo para que hablemos de la disciplina. Y la disciplina en la que está es el lanzamiento de martillo, ¿no? Así bueno, ubiquemos un poco a los televidentes. Mayra es una persona que me decía ahorita, llevo más de la mitad de mi vida entregada al lanzamiento de martillo, al martillo como tal. Contémosle a la gente un poquito sobre usted en la vida deportiva. Bueno. Que es una hoja de vida que me mandaron inmensa. Sí, es un poco extensa. Realmente sí llevo 14 años entrenando más o menos. Soy campeona nacional en todas las categorías. He estado en eventos del ciclo olímpico, de los cuales soy medallista en 3 de ellos. En Juegos Panamericanos quedé cuarta y estuve recientemente en Juegos Olímpicos en París 2024. Asimismo estuve compitiendo por Colombia en el 2023 en Budapest, en el Mundial de Atletismo Mayores, y así también estuve por las categorías inferiores en los mundiales de esas categorías. Para que ustedes se ubiquen, estamos con una deportista olímpica, múltiple campeona nacional, que ha recorrido en las diferentes categorías el podio en el primer lugar y que ha estado ligada precisamente a esta disciplina. Y le preguntaba yo antes, porque este es el deporte base del atletismo, y muchos nacen para diferentes disciplinas habiendo experimentado otras tantas. ¿Nunca tocó otra? La pista, me refiero, la velocidad. De atletismo solamente toqué la bala un día. Y realmente vieron que no tenía talento para eso. La bala es la que se pone aquí. Exacto, es la de acá, la impulsión de la bala. Entonces, pues, quedó así. Yo, de hecho, casi desisto ese día del atletismo, pero el otro día, pues, digamos que volví por una compañera que me insistió y ya empecé con el martillo y me quedé con él. Iba a preguntarle precisamente eso. ¿En qué momento llega el martillo? Pero más allá, cuando me refiero a en qué momento, es en qué momento de la vida. Llega cuando yo estaba en el colegio, aproximadamente en noveno, estaban haciendo como promoción de juegos interclases. Estaba el entrenador en ese momento, quien ha sido mi entrenador hasta este año y quien me ha formado. Entonces estaba promocionando el atletismo, el área de lanzamientos. Entonces, en general, toda el área de lanzamientos. Y en mi colegio había muchas chicas que eran reconocidas por ser lanzadoras de martillo y eran muy buenas. O sea, Caquetá, porque yo soy de Caquetá, siempre ha tenido mucho talento para el área de lanzamientos. Entonces, ¿Y esto fue en Florencia? En Florencia, Caquetá, sí. Y yo simplemente pues creí que todo era interesante, pero fue más motivada por una amiga que yo tenía en ese momento. Ella tenía mucho más biotipo para ser lanzadora de martillo que yo, porque yo era súper delgada en ese momento. Y me dijo que la acompañara, que no quería ir sola. Y bueno, fui con ella y así llegó el lanzamiento de martillo en mi vida y me quedé con él. ¿Pero le gustaba el deporte? Sí, me gustaba muchísimo, pero yo era muy académica también. Bueno, todavía durante toda mi vida he sido muy académica. Pero siempre quería como un deporte. Estuve en baloncesto, intenté en tenis de mesa, pero como que nada, no encontraba como feeling. Exacto. Entonces, pues estaba como en esa búsqueda. Pero es raro que los deportes convencionales, por decir algo, no la enganchaban, pero la enganchó algo que... Algo raro. O sea, si usted llega a un colegio y dice, no, ¿qué va a hacer? No, voy a hacer lanzamiento de martillo. Sí. Es más normal, no, baloncesto, voleibol, bueno, en fin. Sí, no sé. Me gustan siempre los retos, tal vez por eso me parece interesante. ¿Y empezó allí en Florencia? Empecé en Florencia, sí. ¿Y cómo empieza ya eso fue amor a primera vista con el... Me parecía chévere, sí, porque siempre me ha cautivado mucho la forma en la que se ve el martillo en el aire, como se ve él volando. Entonces, cuando yo veía a las chicas que obviamente eran de mi colegio, pero que ya estaban mucho más avanzadas en el deporte, lanzar allá en Florencia, pues a mí me parecía genial. Y cuando toqué el martillo por primera vez, yo hice voleo, que es la parte inicial del lanzamiento, hice un voleo y solté y me pareció genial cómo se sentía. Y yo dije, no, o sea, me gusta mucho esto, se siente muy bien lanzar una cosa pesada. ¿A los 14 años? A los 14 años. ¿Qué decían en la casa? Fue todo
no sé, fue muy raro. ¿Por qué? Mi papá siempre decía como, también esperaba como esas cosas, como algo más común, como un baloncesto, como cosas así, pero no ir a tirar cosas, decía él. Ajá. Pero fue muy acogido, la verdad, mis papás me han apoyado desde el primer momento, ha sido un apoyo incondicional, mis primeros patrocinadores como en todos los deportistas Los papás seguramente. somos, sí. Exacto. Y pues hasta el sol de hoy siguen conmigo, ahí, al pie de la lucha. Mayra, esto pasa a los 14 años y usted empieza a sentir que debe entrenar para ser un poco más profesional. ¿En qué momento? ¿A qué edad? ¿O ahí mismo usted dice, uy, esto hay que ponerle más tiempo? No, yo sabía que todo requería mucha dedicación y de hecho yo iniciando todo lo que tenía que ver con el lanzamiento, yo empecé a entrenar doble jornada en esa época. Ajá. Que pues entrenar doble jornada todos los días es denso. Obvio. Y pues nada, yo ese año justamente fui Selección Colombia en unos intercolegiados. No me fue tan bien aquí, justamente acá en Bogotá, pero fui Selección Colombia llevando 8 meses de entrenamiento. Entonces yo dije como, algo debo tener y necesito seguirlo trabajando para perfeccionar las cosas. Paralelo a eso está la adolescente. Sí. Y me dice, entreno doble jornada, me gusta estudiar. Sí. ¿Cómo era la vida de la adolescente Mayra que empezó a encontrar en el lanzamiento de martillo algo que la sedujo en el deporte como tal? Bueno, pues no hubo mucho cambio, la verdad. Yo me considero una persona de pocos amigos, entonces mi círculo social se redujo al sitio de entrenamiento. Entonces, pues, dentro de toda esa parte se quedó bien por ese lado. Seguí estudiando, obviamente, terminando mi bachillerato y me dediqué a eso. El deporte me consumió básicamente, o sea, como que sí, me centré solamente en él porque tenía una meta y era en esa época ir a Juegos Olímpicos de la Juventud en el 2014 en Nanjing. Entonces me dediqué a eso. ¿Lo logré? Ah, qué bueno. Sí, sí. Cuando se alcanza esa meta, ¿qué sensación hay? No, pues, es indescriptible, bueno. Es una sensación de agradecimiento y orgullo, o sea, porque tengo un cuerpo que me permite hacer las cosas que me gustan y obviamente tengo personas que son soporte para poder lograr las cosas, entonces agradecimiento por eso y orgullo también porque ser una de las pocas mujeres deportistas que ha salido del Caquetá, pues me produce mucho orgullo, la verdad. Hablemos un poquito de eso, ¿cómo es el deporte en Caquetá? Es un poco olvidado, la verdad. No tenemos muchos escenarios allá. De hecho, las condiciones en las que yo entrenaba no eran las mejores, por eso también decidí trasladarme a Bogotá en un punto de mi vida. Pero indiscutiblemente Caquetá tiene muchísimo talento. Hay chicos de 14 años que son gigantes, o sea, pueden servir para cualquier tipo de deporte, ¿no? Pero sí se requiere mucho más apoyo, como en todo en Colombia, pero creo que esa región está aún más olvidada. Sí, hace parte de la otra Colombia, ¿no? Sí. Esa otra Colombia que muchos quizás nos centramos en Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, pero nos olvidamos del Vaupés, Guainía, Bichada, y es una extensión gigante, y por eso se lo quiero ahondar un poquito allí. Mirándolo en retrospectiva, a usted le toca salir de allá. Si hoy pudiera volver y decir, bueno, ¿qué haría para que no tuviera que salir alguien de allá y se pudiera trabajar? ¿Qué haría? Tener escenarios es un punto muy importante. De hecho, nosotros luchamos muchísimo para tener una jaula allá. La jaula es donde hacen las vueltas para no se da nada, para interpretar. Y se logró después de que yo me vine, pero no la cuidaron. Y simplemente el gobierno que estaba en ese momento la quitó porque para ellos es más importante el fútbol, sabiendo que hay otros tipos de deportes que le dan mucho más resultado al departamento, sin obviamente desmeritar el fútbol, porque es importante. Pero creo que es como ese sentido de darle importancia a las cosas que de pronto no son tan comunes. Y obviamente seguir apoyando a los que vienen, a los chiquitos, porque pues esa es la base de todo, ¿no? Seguir implementando y seguir reforzando esa cultura deportiva en los colegios. Entonces creo que es más como eso lo que necesita el Caquetá y obviamente necesita plata para poder prosperar, claramente. Muchas veces pasa que los padres no entienden el deporte, entonces como que no comprenden muchas cosas. Hay épocas, ¿sí? Hay etapas de todo lo que tiene que ver con la carrera deportiva.
Evidentemente, cuando hay logros, pues todo el mundo está contento, ¿no? Pero cuando no, cuando nosotros ya entramos pues llegamos como a un periodo de desmotivación, o de pronto que no vemos resultado o que simplemente nos quedamos estancados, pues son periodos duros en los que de pronto la familia a veces puede reaccionar de una forma que nosotros no esperaríamos. Entonces, como por ejemplo, ¿está seguro que eso sí es lo que quiere para el resto de su vida? ¿No será que debería pensar en otras cosas? Pero pues digamos que todo eso es transitorio y es obviamente la preocupación de los mismos padres de que su hijo siempre esté bien, ¿no? Pero de todas formas ahí el apoyo en lo que uno haga siempre está. Mayra, cuando uno la escucha, uno ve el ejemplo de, no sé, yo creo que a veces se demerita un poco el tema del deporte intercolegiado. De hecho, recientemente, dentro de poco empezarán. Y veo que usted nace de allí, del deporte intercolegiado. Es decir, de los intercolegiados terminan los Juegos Olímpicos de París 2024, en los Juegos también de la Juventud. Entonces, ¿qué tan importante es eso? Porque de pronto nosotros mismos, incluso en los medios, no le damos la importancia. ¿Qué tan importante es eso? Es muy, muy importante. Es ir a la base de todo, ¿no? Juegos intercolegiados, bueno, ahora sí, ya se llaman intercolegiados otra vez porque llegaron a cambiar de nombre a Supérate. Pero no, es muy importante porque fomenta justamente ese espíritu competitivo y ese espíritu deportivo de los niños desde el colegio. Entonces, obviamente uno puede ver como, no hay mucho nivel o cosas así, pero es que es el paso anterior a llegar a competencias de alto nivel o campeonatos nacionales. Entonces no hay que desmeritarlos, no hay que dejarlos de un lado porque sí son importantes y obviamente es lo que trae toda la reserva deportiva para Colombia. ¿Y qué le enseñan en el colegio? Pues no era extraño, justamente porque ya habían deportistas lanzadoras de martillo en mi colegio. De hecho, el colegio me apoyó muchísimo. En 11 yo casi que ni iba a clases porque yo estaba enfocada a ir a Juegos Olímpicos de la Juventud. Pero todos estaban muy orgullosos. Mi colegio, la verdad, lo quiero muchísimo, lo aprecio muchísimo y me permitió soñar y crecer estando en el colegio. Claro, y además representar el colegio. Es que eso es algo que, porque usualmente hay muchos deportes en los que pues, no se representa sino a sí mismo. Y representar al colegio genera algo diferente, ¿no? Sí, claro, porque es justamente el primer club deportivo. Uno hace parte del además club de los deportivo. que siempre dan permiso y de los compañeros que le dicen, pero usted va a ir que, entonces ya como que bueno, ahí ya los voy a representar. Sí. Pues es una historia bonita porque es, como digo, es empezar desde la base y llegar a lo máximo que son los Juegos Olímpicos y usted ha hecho eso. Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a hablar un poco de esa vida ya profesional y de lo académico, porque usted me dice que le encanta lo académico. Quiero que hablemos de ese tema. Pausa y ya volvemos. Estamos aquí en Deportistas de Lujo, en nuestra tele internacional. Regresamos aquí a nuestra tele internacional. Estamos en Deportistas de Lujo con Mayra Gaviria, lanzadora de martillo. Al fondo de ellos ustedes ven la jaula, la que hablábamos, ¿no? La jaula donde se lanza el martillo. Y decía yo que queríamos conocer un poquito más y me generó mucho, no le había preguntado antes, en pausa, de el gusto por lo académico. No es muy habitual, hay que decirlo, y es algo que todavía está en el debe del deporte o el deportista colombiano, que ha ido evolucionando, que es entender que hay que prepararse académicamente. ¿Usted siempre lo ha visto así? Sí, yo siempre he considerado que el deporte es un ratico de la vida y necesitamos siempre un plan B. ¿Qué vamos a hacer cuando ya no podamos o simplemente cuando tengamos 35 años? Que la máquina se desgasta. Exacto. Entonces, desde el colegio yo tenía muy claro que quería seguir estudiando, obviamente. Quería hacer mi carrera universitaria. Tuve muchos pasos, la verdad, antes de llegar a lo que soy hoy en día, porque siempre soñé con estudiar medicina, justamente por todo lo que me gustaba, la parte deporte. Sí. Exacto. Llegué a ser un premédico y todo eso. Y digamos que todo eso me condujo a, obviamente, estudiar muchísimo, pero en ese momento yo recibí un apoyo de una empresa muy grande, que no le estoy haciendo publicidad ni nada, pero se llamaba Postobón. Puede decirle, ningún problema. O sea, aquí nos gusta que la gente
¿Que apoya se lee el nombre? Sí, ellos crearon un programa en ese año, Talentos Deportivos Postobón, y pues yo quedé seleccionada para ese programa. Ajá. Entonces, pues simplemente una de las, digamos que condiciones para estar en el programa y permanecer en él era que todos los deportistas debían desarrollarse de forma integral. Académica y deportivamente. Exacto. Excelente. Entonces, pues digamos que ellos me decían, no, Mayra, si usted quiere estudiar medicina, pues hágale. Pero yo tenía muy claro, la verdad, que eso me iba a consumir muchísimo. O sea, todos sabemos, y para nadie es un secreto, lo que implica estudiar medicina, que obviamente es como la exigencia como cualquier otra carrera, pero eso requiere más por todo lo que tiene que ver con la responsabilidad. Entonces, pues, digamos que empecé como a buscar opciones y llegué a bacteriología. Hoy en día soy bacterióloga. Y hace poquito, en marzo, me gradué de especialista también en un área de la bacteriología que se llama microbiología médica. Es para aplaudir, no solamente porque lo apoya una empresa, sino también porque tiene que tener unas ganas de hacerlo. No es fácil, las jornadas de entrenamiento son extenuantes, los viajes, el tratar de cumplir. ¿Cómo manejó esa vida? Porque pues ustedes escucharon, especialista, bacterióloga, deportista de alto rendimiento. ¿Cómo se maneja eso? Hay que hacer malabares, sí. Y la vida personal. Exacto, pero pues digamos que en parte yo a toda persona que me pregunta como, no, ¿y qué tal la universidad? Yo siempre le digo, yo no tuve vida universitaria. O sea, yo llegaba a clases, así como llegaba, hacía mis cosas, lo que tenía que hacer y arrancaba para la pista. O sea, yo tenía que venirme acá a cumplir con mi entrenamiento. Y si tenía, digamos que eso fuera en la mañana, y si tenía clases en la tarde era lo mismo, ir y venir. O sea, era todo el tiempo así. O sea, no tengo un par de amigas de la universidad nomás. Yo no tengo vida social de la universidad. No hay chat de WhatsApp de las amigas de la universidad. No, nada. Sí. Pero pues digamos que cuando se quiere, estoy completamente segura y lo he demostrado que se logran las cosas. ¿Le genera tristeza eso? No, en absoluto, yo no me arrepiento de nada. Hay gente que dice, no, es que yo no tuve licencia, látigo y tal. No, y lo nada. entiendo, pero le pregunto a usted, ¿eso le generó para nada. tristeza? El deporte me ha dado muchísimo. Ajá. Y estoy muy agradecida con él, estoy muy feliz de estar aquí, de ser deportista activa claramente. Ajá. Entonces no tengo por qué echarme látigo porque cumplí con la cosa que quería cumplir, que era ser profesional. Además tengo un posgrado y sigo haciendo lo que me gusta. Bueno, ¿y cuántos años tiene? 27. Bueno, 27. Hay gente que a los 27 apenas está empezando a terminar alguna cosa. Y usted es profesional, especialista, deportista de alto rendimiento. ¿Trabaja ya además? Sí, yo trabajo pero no ejerzo. Ajá. Estoy trabajando con el IDRD en un área que se llama el área de motivadores, que es una parte que tiene el IDRD para incluir a los deportistas a la vida laboral siendo deportistas. Entonces, el IDRD tiene una cosa muy chévere y es que manejan la carrera dual. Entonces, cuando la persona está estudiando, entonces la carrera dual estudio con deporte. Pero cuando ya uno se gradúa, entonces la carrera dual de iniciar la parte laboral con el deporte. Entonces estoy en ese proceso. La verdad ha sido muy chévere porque además de todo ayuda a impactar desde lo que soy, desde lo que he vivido. Entonces, pues nada, muy contenta por ese lado. Cuando lo mira uno, toda la historia, uno, digo como papá, imagino que sus papás están muy orgullosos, ¿sí? De ver cómo se logró, porque una duda que siempre se tiene es, ¿vas a dedicarte al deporte y de qué vas a vivir? ¿O no vas a estudiar? Y ver que se lo logró, me imagino que hay una felicidad en su casa de decir, bueno, es profesional, deportista, sigue haciendo su deporte, tiene un título, seguramente tendrá cómo ejercerlo. ¿Qué dicen los papás? No, orgullosos, la verdad. ¿Sí? Ellos, digamos que demuestran su amor de todas las formas posibles y una de ellos es manifestándome el orgullo que sienten porque he logrado las cosas, porque no he dejado las cosas tiradas. Evidentemente me refiero a la carrera, porque sí, en un punto claramente todo se pone difícil. Pero no, mis papás están orgullosos y la verdad yo estoy muy feliz de que ellos puedan ver que crearon una persona con valores y que obviamente es muy responsable para cumplir con las cosas que tienen que hacer. Mayra, cuando miramos lo alcanzado y hablamos de la exigencia, ¿queda tiempo para lo personal? Digo, no quiero meterme en la vida, pues tampoco, pero novios, esposos, ¿a qué hora?
Sí, no. ¿O tiene que ser de lo mismo? Sí, tiene que ser de lo mismo. O sea, no hay persona que aguante, bueno, debe haber, ¿no? Sí. Pero es muy raro que una persona que no sea del área deportiva y que haya vivido esto entienda cómo son los tiempos y cómo es todo lo que tiene que ver la vida de un deportista. Ajá. Yo tengo pareja, tengo esposo. Él fue deportista también, corrió 110 metros con vallas. Se retiró en el 2019 y ahora pues se dedica a la vida laboral y pues digamos que sigue vinculado al deporte desde lo que está. Claro, es más fácil porque se entiende la rutina, se entiende los sacrificios o esfuerzos más bien. ¿Hasta cuándo quiere estar? Bueno, pues yo siempre digo que hasta cuando Dios me lo permita, no sabemos en qué punto de pronto lleguen las lesiones, es lo que menos deseamos, pero hay que, digamos que hay que tener la cosa en el panorama. Sin embargo, pues en este momento mi objetivo es Los Ángeles y ya en ese punto vamos a ver qué sucede. Es rico tener metas y esas metas tan espectaculares como son los Juegos Olímpicos. Más allá de preguntarle por posibilidades de medallas y demás, sí quiero preguntarles por posibilidades siempre de mejora. ¿Cómo va esa evolución? Pues va muy bien. Como todos de pronto vieron en Juegos Olímpicos, digamos que no estuvo como tan chévere mi competencia porque me luxé, me lesioné estando en la competencia. Entonces digamos que en este punto de mi vida estoy en un retorno a volver a competir. Espero iniciar mi temporada en julio porque tuve una cirugía el año pasado. Y pues digamos que el entrenamiento ha sido muy bien. Digamos que estoy esperando llegar más fuerte de lo que terminé y pues ahí estoy trabajando para eso. ¿Cómo se ve más adelante como una persona ligada al deporte a través de su carrera, no digo la deportiva sino la profesional? ¿Sí? ¿Ya ha habido acercamientos? Sí, pues yo sueño con eso. Yo sueño con eso, la verdad, desde que estaba cuarto, quinto semestre que todos empiezan a decir como, no, ¿en qué área le gustaría desempeñarse? Y yo siempre decía como, pues espero ligarme al deporte, estar en el deporte, aún sin ser obviamente, digamos que entrenadora o cosas así, porque obviamente no estudié para eso. Pero hay un área que me parece muy interesante y es todo lo que tiene que ver con dopaje. Y pues los bacteriólogos están inmersos en todo lo que tiene que ver con ese proceso o simplemente digamos que son importantes y son cruciales para todo el diagnóstico y todas esas cosas relacionadas con el doping. Pues es muy agradable hablar con usted, se lo digo porque además expresa bien y eso es muy bueno para uno porque uno se da cuenta cómo va evolucionando el deportista. No me quiero despedir sin decirle o preguntarle lo mismo que siempre, con el que siempre cierro con cada deportista y es a la persona de Mayra, es su deporte específicamente, el lanzamiento de martillo. ¿Qué le aportó a la persona? No como deportista, sino a la persona desde esos 14 años. No, creo que me ha hecho quien soy hoy en día como persona. Reforzó todo lo que tiene que ver con disciplina, responsabilidad, compromiso y a la persona que es Mayra hoy en día el deporte le da para vivir. Entonces, adicional a eso, digamos que me ha dado las herramientas para poder transmitirle a los demás, porque digamos que pienso que ese es uno de los propósitos de mi vida y es que los que vienen atrás puedan ver que del deporte se puede vivir, del deporte se puede conseguir algo. Entonces, me ha dado esa capacidad de inspirar como persona. Por todo, ¿no? Pues porque además de los logros deportivos también pues soy profesional, entonces es que vean que las cosas se pueden hacer. Es cierto, y se pueden hacer. Es decir, aquí hay un ejemplo. Si se quiere estudiar, se puede estudiar. Hay que sacar el tiempo, que hay que tener sacrificio, sí, hay que tener esfuerzo, sí, pero las cosas se pueden conseguir. Mayra, como siempre, un gusto haber hablado con usted, conocerla a través de nuestro programa y que la gente le haya conocido. A seguir adelante, ojalá en el 2028 en Los Ángeles la veamos sanita, disputando ahí en la jaula, lanzándose martillo lejos y, ¿por qué no, más adelante en el Comité Olímpico, en algún lado, en alguna de las comisiones, sí, antidopaje o como bacterióloga ayudando al deporte? Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, estuvo con nosotros aquí Mayra Gaviria en nuestra tele internacional. Chao.